yo hoy preparé una palabra para ustedes. Yo recuerdo de lo que hablé la última vez que estuve acá, que estuve con ustedes. Había hablado acerca del matrimonio en Génesis capítulo 1, de cómo es un pacto de compañía, y hicimos toda una teología en base a lo que es el matrimonio desde el Edén hasta después de la caída, y el modelo de la iglesia con Cristo y el matrimonio. Yo recuerdo bien de eso. Ahora, yo hoy quisiera así de manera especial, no traerle específicamente tips acerca de cómo conducirse en el matrimonio, sino que yo quería hablar con ustedes, y tengo la autorización del pastor, acerca de lo que es la madurez bíblica. Porque creemos que cuando uno madura espiritualmente, eso va a terminar afectando tu matrimonio. Amén. No solamente tu matrimonio, también tu relación, obviamente, con tus hijos, en el trabajo, con los vecinos, pero hoy, obviamente vamos a dirigir eso hacia el matrimonio, la madurez bíblica y sus consecuencias, o mejor dicho, sus frutos en el matrimonio. Y para eso yo quiero mostrarles una porción de Hebreos. Y el texto que voy a mostrarles, uno va a decir, bueno, esta es una reunión de matrimonios, pero tiene un motivo por el cual yo quiero tocarles este texto y ponerles en contexto de esta porción que está en Hebreos capítulo 5, del verso 11 al capítulo 6, versículo 3. Hay un motivo del por qué. Vamos a levantar el horizonte de y vamos a mirar lo que está pasando acá, mientras este escritor, que no se sabe quién es, algunos creen que es Pablo, pero realmente no se sabe quién es, quiere llamar a la madurez a la iglesia a la cual se está dirigiendo. Así que quiero traer una ilustración para que esto tenga sentido. Yo creo que todos acá estamos familiarizados con el hecho de tener niños y que los niños vayan pasando de la leche al alimento sólido. Creo que todos hemos visto el proceso que pasa cada niño. Amén. Vemos cómo van tomando leche, o leche de fórmula, leche materna, y después de a poquito van comiendo cada vez más, sólidos, pasan por las papitas, por los purecitos, después pasa por los alimentos sólidos. Tenemos el trabajo, los padres generalmente, de cortar en trocitos pequeños, y a medida que más el niño puede masticar y procesar, vamos a como que agrandando los pedazos. Hasta inclusive le decimos en un momento dado, bueno, ahora córtatelo vos, y cada uno se alimenta. Repito, los padres aquí presentes vamos a tener bien presente lo que esto es, porque lo hemos vivido con nuestros hijos. Experimentar cómo nuestros hijos de a poquito van pudiendo digerir cada vez más alimentos complejos. Nadie cometería la atrocidad de darle a un niño de 5 meses un chorizo misionero, ¿verdad? De hecho, que nosotros mismos cuando lo comemos estamos así, cuesta que pase, ¿verdad? Bueno, pero con el tiempo podemos ingerir cosas muy difíciles de procesar digestivamente hablando. Bueno, pero esa es la ilustración que yo quiero tener con ustedes. Ahora, ¿por qué quiero que tengamos en cuenta esta ilustración? Porque vamos a leer al escritor de Hebreos. Y lo que hace el escritor de Hebreos al comenzar el libro es una explicación hermosa de quién es Jesucristo, acerca de quién es Jesús. Y lo que hace el escritor de Hebreos es comparar a todo con Jesús y poner a Jesús como superior a todo. Eso es lo que hace el escritor de Hebreos. Está como la gran presentación en el capítulo 1, donde el escritor de Hebreos presenta a Jesús como el profeta de profetas, como la revelación final, como el heredero de todo, como el creador que hizo el universo, como la representación misma de Dios, como el que sustenta el universo, como el sacerdote, como el sacrificio final, como el rey, ante quien todos los ángeles se inclinan. Y lo que está haciendo el escritor de Hebreos, básicamente al comenzar su libro, es decir, que la ley apunta a Moisés, que la ley apunta a Jesús, que Moisés apunta a Jesús, que todos los sacrificios apuntan a Jesús, que la tierra prometida apunta a Jesús, Josué apunta a Jesús. Todo, absolutamente todo se centra en una persona, y es la persona del Señor Jesucristo. Él es superior a todo. Y todo es una sombra de lo que Jesús es. Amén. Esa es la gran idea
del libro de Hebreos. Y lo que viene haciendo el libro de Hebreos es un trabajo enorme de despliegue para que ellos entiendan que Jesús es el Rey, por quienes tanto ellos estaban esperando. Y creo que una de las cosas que más le habrá como carcomido a los hebreos habrá sido que Jesús, que el sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Eso está inclusive ahí al inicio de Hebreos capítulo 5, del 1 al 3, y lo resumo así. Básicamente lo que dice en Hebreos capítulo 5, del 1 al 3, es de que los sacerdotes del Antiguo Testamento, aparte de presentar sacrificios por el pueblo, también tenían que presentar por ellos mismos, porque ellos mismos eran pecadores. Amén. Mas Jesús, siendo puro, no tenía que presentar por él mismo, solamente por el pueblo, siendo solamente el mediador de un mejor pacto. Y también otra de las cosas por las cuales dice el escritor de Hebreos que es superior Jesús, es porque él es un sacerdote, y acá está esa famosa, solamente aparece 2 veces en la Biblia, según la orden de Melquisedec. Amén. Creo que lo que ya todos sabemos acá, que Melquisedec lo que tenía de particular era que él era rey y sacerdote a la vez. Porque en el antiguo pacto, o uno era rey, o uno era sacerdote. No se podía hacer las dos cosas. Pero Melquisedec sí lo era. Entonces dice el de Hebreos que es parecido a Melquisedec. Y viene el escritor de Hebreos hablando de cosas suculentas, de cosas profundas, cristológicas, soteriológicas. Y en un momento dado lo que hace el escritor de Hebreos es poner pausa. Así como cuando teníamos esos caseteros de antes, pausa le pone al discurso. Como que él dice, espera, yo no puedo seguir. Yo no puedo seguir. ¿Por qué no puedo seguir? Porque lo que estoy hablando es demasiado profundo para ustedes. Dice. Entonces dice Hebreos capítulo 5, versículo 11, acerca de esto, y por esto se refiere a todo lo que era el orden de Melquisedec y lo parecido que era Jesús. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y aquí yo quisiera poner como un primer punto, y es el problema de la inmadurez. Vamos a hablar del problema de la inmadurez. No porque esté diciendo que aquí ustedes sean inmaduros, pero tenemos que contemplar lo que es el problema de la inmadurez, porque después tenemos que trasladar eso y sus consecuencias a cada área de nuestras vidas. Entonces, repito, el escritor de Hebreos ya tenía ganas de hablar de cosas más amplias, profundas, interesantes, hermosas y nutritivas espiritualmente hablando, pero él sabe que el tema que va a tocar es tan difícil de explicar debido a la condición espiritual en la que estaban sus lectores, los lectores de la carta. Entonces, debido a esta condición, él tiene que pausar para primeramente llamarles a la madurez. Por eso dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa ser tardo para oír? Vamos a definir esto. La expresión tardo para oír, que también podría traducirse como lento para comprender, como está en el comentario de Kistemaker, hace referencia más que nada a una actitud de pereza mental respecto a entender las cosas de Dios. Es una actitud, es un estado o actitud de pereza mental en cuanto a entender o respecto a entender la palabra de Dios. Justamente este comentarista Kistemaker dice, el escritor habla pensando
continuar con su enseñanza acerca de Jesús, según el orden de Melquisedec. Sin embargo, el material es demasiado avanzado para sus lectores, su teología es demasiado profunda y sus alumnos son demasiado perezosos, dice este comentarista. Así que, ¿qué estaba pasando en la iglesia a la cual se le escribió esta carta, este testamento? Se habían vuelto desinteresados, se habían vuelto descuidados en cuanto a la palabra del Señor y perezosos para profundizar en las verdades de Dios. El concepto, hermanos, que tenemos aquí que dice tardos para oír o lentos para comprender, también se podría decir, no se refiere a limitaciones cognitivas o una capacidad inferior de inteligencia en cuanto a la inteligencia, sino que, repito, se refiere a la lentitud de entender algo que a uno no le interesa mucho. Yo creo que todos aquí vamos a entender muy bien lo difícil que es tratar de comprender algo que no capta nuestra atención. En el colegio o en la universidad. Creo que hay materias que nos gustaban y hay materias que no nos gustaban. ¿Verdad que sí? Hay materias que en la clase las aprendíamos. ¿Sí o no? Ahora, hay materias, hermanos, que eran un parto. Compañero, para mí, estudiar química, todas las químicas de mi cerebro se modificaban cuando estudiaba química. Era terrible estudiar química. ¿Por qué? Porque cuando algo no interesa mucho, es difícil de entender. ¿Sí o no? ¿Amén? Yo le digo esto a los de mi congregación. Pueden hacer así. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Es difícil de entender? Bueno, sí. Es difícil de entender. Ahora, es lo que le estaba pasando a los lectores de la carta de Hebreos. Se habían vuelto tardos en comprender la palabra del Señor. De hecho, varios de ellos inclusive estaban ya a punto, estaban dudando de Jesús porque se estaban debilitando extremadamente espiritualmente. A aquellos a quienes fue dirigida esta carta, que estaban en ese estado de pereza, se habían estancado espiritualmente y se habían quedado solamente con los rudimentos, con las cosas básicas de la fe. Entonces, en este primer punto que vamos a hablar acerca de el problema de la inmadurez y sus consecuencias, que es el primer punto, quiero abrir como una especie de pequeños subpuntos para mostrarles las consecuencias que tenía la inmadurez en la vida de estos creyentes. Así que primeramente quisiera mostrarles la primera consecuencia que trajo la inmadurez espiritual en esta congregación. Primero, se volvieron incapaces de enseñar a otros la palabra del Señor. Dice el verso capítulo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos o las cosas básicas de la palabra del Señor. Ellos debían ya de ser maestros, y con esto no me estoy refiriendo a que debían ya de ser teólogos avanzados, recibidos de seminarios, sino que ya tenían que ser capaces de transmitir las verdades, hermanos, básicas de la fe. Pero, como ellos estaban estancados espiritualmente, ellos ni siquiera las verdades básicas podían pasar. Ellos estaban estancados en solamente recibir, en ser enseñados, pero no estaban transmitiendo ni siquiera las cosas básicas que el Señor les había pasado a través de sus ministros. Así que esa es la primera consecuencia. La iglesia se volvió incapaz, estos hermanos se volvieron incapaz de enseñar a otros. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, otra vez tienen que enseñarles los pastores los rudimentos de la fe. De hecho, que el verso 12 habla, cuando dice la frase después de tanto tiempo, hace como un hincapié y nos muestra que el que escribió la carta conocía a estas personas
porque tenía una noción del tiempo hace cuánto estas personas habían conocido el Evangelio y que ya deberían de ser maestros. Así que primer punto, se volvieron incapaces de enseñar. Segunda consecuencia, segundo subpunto en cuanto a las consecuencias de la inmadurez bíblica. Por causa de su inmadurez y estancamiento, se volvieron una carga para la iglesia. Creo que nadie quiere ser una carga para su iglesia. Dice el verso 12, en la segunda parte, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra del Señor. Después de tanto tiempo, dice el escritor, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra del Señor. Entonces, básicamente se habían vuelto una carga para la iglesia. ¿Por qué? Porque con algunos de ellos se tenía que volver una y otra vez a las primeras cosas, o rudimentos, o cosas básicas en cuanto a la fe. Segunda consecuencia. Se tenía que volver, repito, una y otra vez a aquellas cosas primarias, rudimentarias y básicas que se suponía que ellos ya tenían que estar dominando y transmitiendo a otros. Y yo creo que yo les digo algo como pastor, hermano, esto termina siendo para los pastores algo sumamente desgastante. Tener que estar una y otra vez con lo mismo, al mismo hermano, la misma cosa, una y otra vez, consejería por lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ella? Pasó esto. Bueno, acá está la palabra de Dios, oremos, hagamos esto. Segunda consejería. ¿Qué pasó? Lo mismo. Con ella, bueno, acá está la palabra de Dios, volvamos a traer. Tercera consejería. ¿Qué pasó? Lo mismo. Hermano, eso es terrible. Eso es terrible. Yo he tenido consejerías con matrimonios y es, vamos a hablar de lo mismo otra vez. ¿Qué te voy a decir? ¿Algo distinto que te dije la otra vez? ¿O la anterior? ¿O la anterior vez? ¿Qué? ¿De qué vamos a hablar? Pastoralmente, yo le digo como yo suelo actuar como pastor. Entonces, te voy a hablar de eso que callamos los pastores. Yo te voy a contar, porque yo no pastoreo. Entonces, me mando un lugar y nosotros vamos, en un momento dado, hacemos como, ¿se acuerdan como el COVID? Se hacía un triaje. Triaje es a quién se le va a dar el oxígeno, a quién. Bueno, nosotros vamos al más herido siempre. Pierna rota, traumatismo de cráneo, vamos al traumatismo de cráneo. Y tal vez vos estás ahí, ay pastor, me duele. Lo siento, él está peor. Ahora, ¿sabe cuál es la forma de hacer triaje? Yo te aconsejo a vos, y no lo hacer, hermano. Segunda vez, no lo hacer, hermano. Tercera vez, no lo hacer, hermano. Voy a ir con otro que va a dar el mal consejo. ¿Qué les parece? ¿Justo o no? Voy a volver a hacer como le digo que hacemos en mi iglesia. ¿Le parece justo o no? ¿Pueden hacer así si les parece justo? ¿Sí? 5 veces ya con él. Tal vez con él una vez y después un regadito y acá brota la planta. Pero esto es una carga. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Otra vez. Ya tanto tiempo, hermano. Ya tendríamos que estar hablando de otras cosas. No de que no le ofendas a tu esposa con insultos o con palabras peyorativas, o que, ¿verdad? O con, hermano, el calzoncillo en el canasto, ¿verdad? Consejería número 10, el calzoncillo, hermano, el calzoncillo. De hecho que hay un ejemplo hay un ejemplo enorme bíblico del mismo Jesucristo amonestando
y presentando su descontento con los mismísimos apóstoles. En la última cena, ellos seguían manifestando, los mismos apóstoles, ¿vale? Seguían manifestando ser tardos para oír y lentos para comprender. Juan 14:6, sermón del aposento alto, última cena de Jesús. Al día siguiente él ya estaría muerto. Dice Jesús, yo les digo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué palabra dice Jesús? Si me conocieseis a mí, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, dice Jesús. ¡Qué palabrón enorme! Lo que Jesús le estaba diciendo es que Él es la representación misma de Dios, y al conocerlo a Él, han conocido al Padre. Entonces sale Felipe y dice, Señor, muéstranos al Padre y listo, y nos basta, trato hecho. Personifiquen esta escena, denle el matiz a esta escena. No lo lean así muy frío, bueno, personifiquen. 3 años de ministerio, están los 12, última cena, a punto de morir, ya se fue Judas, está viniendo con los demás, ya está todo puesto. Yo soy el camino de la vida, nada más, yo soy, el que me vio a mí vio al Padre. Ya estamos, señores, listos, para esto estuvimos aquí. Vamos, perdón, ¿podría mostrarnos al Padre y basta? Y Jesús responde, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú? Denle tono a eso. ¿Cómo me dices tú, muéstrame al Padre? ¿Cómo? Y estos eran los hombres que Dios utilizaría para poner el mundo vuelta abajo en el nombre de Cristo. ¿Y saben por qué esto es así? Para que la gloria sea suya y no de estos hombres. Pero es un ejemplo de lo que la inmadurez bíblica, el ser tardo para oír, el perezoso para entender las verdades del Señor, tienen consecuencias, hermanos. Ahora, tercer punto del primer punto, para ir bien ordenado. La condición de inmadurez, es decir, de no estar sólidos en las cosas básicas de la fe, había vuelto a estas personas incapaces de profundizar en la palabra del Señor. Vamos remontando. Tenían ya que haber sido maestros y no lo eran. Se habían vuelto en una carga para la iglesia. Y ahora el tercer punto, se habían vuelto incapaces de profundizar en la palabra del Señor. Segunda parte del verso 13. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y ahora volvemos a la ilustración que pusimos al inicio, en cuanto a los niños y cómo van madurando en cuanto a la ingesta de alimentos. Ven la analogía, ¿verdad? Ellos, estos hermanos, porque eran hermanos, ¿saben qué necesitaban? Necesitaban leche y no alimento sólido. Necesitaban de lo básico y no de lo complejo, de lo de fácil digestión o de lo predigerido, porque sus estómagos espirituales no estaban preparados para recibir más. Wow. Es más, aquí yo creo que aquí podríamos sacar unos buenos principios pastorales. Hermanos, aquí podríamos sacar unos excelentes principios pastorales, pedagógicos. Y es el siguiente: no se le puede dar alimento sólido al que apenas puede digerir leche. ¿Amén? Es más, yo he visto eso en persona
Yo he visto en persona lo que el alimento sólido puede hacer en un inmaduro. Yo lo he visto. Voy de nuevo. Yo he visto lo que el alimento sólido, que es bueno, puede hacer en un inmaduro. Lo puede volver un soberbio, un fanático. Hay ciertos libros que yo digo, bueno, espero que este hermano pase un buen tiempo para encontrarse con estos libros o con estos conceptos, porque él no está listo para eso. ¿Cómo ir a lo profundo con alguien que ni siquiera domina lo básico? Por ejemplo, la importancia de la oración, la importancia del congregarse, la importancia de la comunión con hermanos, la importancia del yugo en igualdad de fe, la importancia de la disciplina bíblica de la palabra, la importancia del ayuno, la importancia de una correcta cosmovisión bíblica, la importancia de saber sufrir bíblicamente, la importancia... ¿Cómo ir con alguien hablemos de... Si no domina estas cosas? ¿Cómo? Es exactamente lo que le pasó a estos hermanos. Dice el escritor de Hebreos, ¿cómo voy a darles carne si apenas pueden digerir leche? ¿Cómo? Les pongo esto en un plano. ¿Cómo impulsar a alguien para que vaya, por ejemplo, a estudiar un seminario teológico, profundidades de la palabra del Señor, si es una persona que ni siquiera entiende los principios básicos de cómo manejarse en un matrimonio? ¿Cómo? De hecho, que es básicamente lo que pasó también en Corinto. En Corinto, Pablo les dice, en 1 Corintios capítulo 3, 1 al 3, un verso muy conocido, de manera que yo, dice Pablo, hermanos, no pude hablaros cosas como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo, os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais, ni sois capaces todavía, obviamente, de digerir. La Biblia de las Américas dice en cuanto a Hebreos 5, 11 al 14, la inmadurez espiritual inhibe nuestra capacidad de crecer en la fe y de darnos un banquete con las doctrinas más profundas de Dios halladas en las Escrituras. Así que vamos al cuarto punto, de las consecuencias de la inmadurez espiritual. Podríamos decir que se habían vuelto también, aparte de todas las otras cosas, en inexpertos en cuanto al entendimiento de la palabra de Dios y por ende, obviamente, del Evangelio. Dice el verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque simplemente es un niño. La versión de las Américas dice, porque todo el que toma solo leche, no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. La NBI, versión que no me gusta tanto, pero por ahí vamos a usarla ahora para darle más sentido, dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia y es como un niño de pecho. Así que acá hay un peligro enorme en ser un inexperto o indocto en la palabra de justicia, ya que esto puede llevarnos inclusive a torcer la palabra del Señor y a tratar de acomodar la palabra de Dios a nuestro antojo. Yo recuerdo una vez cuando tenía una consejería con un matrimonio, este hombre era muy ávido en sacar versos a su conveniencia. Estaba yo mediando ahí en la disputa, él, ella
y él sabía los versos que le convenían, pero en la Biblia dice que tienen que sujetarse a mí. Salía ese. Acá dice que la gritería, y ella grita mucho. Él sabía, pero increíblemente le agarraba como una amnesia en cuanto a todos los versos que lo perjudicaban. El inmaduro indocto, tuerce la palabra de Dios a su beneficio. Tuerce, la tuerce. Como quinto y última consecuencia, antes de ir a la solución, el último subpunto podríamos decir que esta inmadurez espiritual los estaba volviendo, por ende, incapaces de discernir correctamente, inclusive entre lo que era bueno y lo que era malo. Dice el verso 14, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por la práctica, en vez de la palabra uso, usa la Biblia de las Américas. Ahora, ¿uso de qué? Obviamente, uso de la palabra de Dios progresivamente, que uno lo va ejercitando en su corazón. Es nuestra razón que va tomando cada vez más afinamiento en entender qué es lo bueno y lo malo. Así que estos hermanos necesitaban seguir creciendo y ejercitando su discernimiento a la luz de la palabra del Señor. Y hermanos, a medida que más vayamos creciendo en la palabra del Señor, más se va a ir agudizando nuestro sentido de el bien y el mal, nuestro discernimiento. En su contexto, estos hermanos estaban siendo atacados por causa de Jesucristo, y en su estado de inmadurez muchos de ellos estaban dudando de la persona de Cristo. Así que este escritor, como un buen pastor, él escribe a los hebreos sin ningún temor, reprendiéndoles, amonestándoles, para que ellos maduren y crezcan en la fe y no sean presa fácil del pecado y del error. Así que resumiendo, el problema de la inmadurez tiene las siguientes consecuencias. Se volvieron incapaces de enseñar a otros. 2. Se volvieron una carga para la iglesia. 3. Se volvieron incapaces de digerir cosas profundas del Señor. 4. Se volvieron inexpertos, poco entendidos en la palabra de Dios y por ende en el Evangelio. Y 5. Se volvieron incapaces de discernir correctamente entre qué es bueno y qué es malo. Esas son las consecuencias que tenía que tuvo la inmadurez. Ahora, segundo punto, la solución. Así que la inmadurez y sus consecuencias, segundo punto, y la solución. Después de dar como este diagnóstico, él pastoralmente, el escritor de Hebreos pastoralmente, se dirige a ellos y les dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y luego da como una lista resumiendo los fundamentos de la fe, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, y va dando como una especie de resumen. No voy a meterme ahora a describir cada punto, pero la idea básica era que ellos tenían que estar aferrados a la palabra del Señor, aferrados a los medios de gracia que Dios ha dado, para que, repito, ellos se fortalezcan y puedan vivir lo que realmente decían creer, que puedan vivir piadosamente. El descuidar los medios de gracia, el descuidar los medios que el Señor nos ha dado para poder vivir lo que creemos,
produce en nosotros ese estancamiento espiritual, ese letargo, ese estado de lentitud en entender la palabra del Señor. Y eso termina manifestándose en cada área de nuestras vidas, incluyendo nuestros matrimonios, incluyendo nuestro trato con nuestros hijos y cada área de nuestras vidas. Yo creo que a la luz de Hebreos capítulo 5, versículo 11, uno tendría que analizarse en oración y decir: Señor, te pido que me muestres si realmente estoy estancado ya hace un buen tiempo en aquello que hasta rato ya tuve que haber pasado, Señor. Te pido que me muestres si estoy siendo una carga para la iglesia. No para irme de la iglesia porque soy una carga. Ese es el camino fácil. Sino para que madurar y dejar de ser una carga de esa forma. Y llevar con mis hermanos esta causa. Señor, te pido que me muestres si soy un glotoncito de principios que está en cada culto, en cada reunión de matrimonios, en cada reunión de estudio bíblico, comiendo, aprendiendo, gordito espiritualmente hablando, pero no dando nada, ni siquiera lo básico de todo lo que he aprendido. Señor, te pido que me des discernimiento, te suplico, Padre, que me des discernimiento. Si es que realmente ya tengo que estar, ya tuve que haber estado masticando cosas mucho más profundas de la fe, pero estoy acá. No porque los rudimentos sean malos, no, son hermosos y necesarios, son la base de todo, pero hay mucho más que el Señor tiene para nosotros. Hay mucho más, hermanos. Lo que yo quiero decirles como un esposo es lo siguiente: no vamos a ser buenos esposos, no vamos a ser buenos en nada por el simple hecho de venir en un tiempo y escuchar buenos principios y con el poder de nuestra voluntad decir vamos a aplicarlos. No funciona así. Y ustedes lo saben muy bien. Vamos a la pornografía, que tanto hermanos luchan por dejarla. Mostramos lo horrible que es la pornografía, lo dañina que es para el matrimonio, para cada uno de nosotros. Salimos convencidos de lo espantosa que es, con la decisión firme de ya no voy a ver más pornografía, ya no la voy a consumir. Pasa 1, 2, 3 semanas y se cae de nuevo. ¿Por qué? Ya entendí que es malo, ya entendí que perjudica, ya entendí que me daña, ya entendí que afecta mi intimidad con mi esposa, ya lo comprendí, ya leí este libro, ya vi ese programa, ya vi este documental, ya escuché esa prédica, ya está el concepto en check en mi mente, yo sé. Ahora, ¿por qué cuando voy a luchar con eso, teniendo todo esto, hago inclusive aún mayor la transgresión, porque sabiendo todo eso, no lo hago? ¿Por qué? ¿Por qué? Pastoralmente hablando, ¿por qué? Porque no funciona así la guerra espiritual. No funciona por una decisión. No funciona así. Funciona como una consecuencia de... ¿Entienden el punto? Funciona con un acercándome más a Él y que eso produzca repugnancia a eso. Que yo aborrezca aquello que afecta lo que tanto amo. Esa es la manera en la que se pelea la verdadera guerra espiritual. Y es la manera en la que se llega a la verdadera madurez espiritual. Como un fruto de, yo voy a dejar eso. Como un fruto de, voy a dejar de comportarme así con mi esposa. Como un fruto de, voy a dejar de responder así a aquellos que me agreden. La voluntad propia dura muy poquito. Yo le llamo a ese síndrome de retiro o síndrome del campamento. ¿Conocen eso? Vamos todos a un campamento, se hace el fogón, cantamos alabanzas, Cumbayá, Señor, Cumbayá, se hace el tiempo del papelito del perdón,
todo eso. Venimos cantando todo en el colectivo, ¿verdad? Venimos cantando todo en el colectivo, nos bajamos sin pisar el piso, estamos ahí, hablamos con jerga bíblica, Dios te bendiga, Maranata, Maranata, sí, estamos ahí, ¿verdad? Primer día te levantás glorioso, te vas ahí a la oficina del jefe, ¡pum! Se apagó la luz, ¿sí o no? Y volver a ser el mismo, cuasi demoniecito que era así, ¿verdad? Porque no basta con una decisión de retiro. ¿Sabes qué va a pasar? Para el que no entienda aún esto, vas a seguir golpeándote hasta que comprendas que esto es fruto. Por eso la Biblia habla de fruto. La Biblia habla de fruto porque es algo que se siembra y se riega en presente continuo. Lo estamos haciendo. ¿Qué le parece ese concepto? Es un fruto. Estamos en un Tatacuá en mi congregación y el tema de la semana. Y hay muchos técnicos en Tatacuá, en mi iglesia. Sí, pero hablamos de los grandes técnicos de Tatacuá. Magísteres de Tatacuá. Todos estos libros, 7, 4 pasos para algo, hermano, al Tatacuá y que se quemen. Es la madurez espiritual que queremos que afecte a nuestros matrimonios. Eso que produce que cada vez más, ¿cómo te llamamos? Sí, vos. Eso que produce que cada vez Pedro muera y mengüe y cada vez más la figura de Cristo resplandezca y haga como un espejo en tu vida de Cristo. Bueno, eso es solamente con él estamos sembrando una espiritualidad bíblica y regándola constantemente para que tenga su fruto. Ese es el punto. Porque si no vamos a seguir leyendo libros, vamos a seguir en conferencias y vamos a seguir en charlas matrimoniales. Esto lo tenemos en mi iglesia, hermano. Si una charla matrimonial sería la solución, yo trabajaría tan poco. Porque le reuniría a los 300 que tenemos en la iglesia, charlas sobre conflictos, hermanos, y se acabó la consejería. Pero no funciona así. No funciona así. Lo que le dice básicamente el escritor de Hebreos a estos hermanos es céntrense en la justicia de Dios, en las doctrinas básicas del Señor y confíen completamente en Él. Y acá trayendo a Pablo, fue la última prédica que di en la congregación, miren, manifestémonos abiertamente débiles. Somos débiles, somos muy débiles. Solos no podemos absolutamente nada. Necesitamos del Señor para todo, para que nos transforme de gloria en gloria a través de su palabra. Estos momentos son muy importantes, pero acá ahora estamos consumiendo algo que tiene que ser llevado a la piedra y tiene que tener fruto en nuestras vidas. ¿Creen en Jesucristo? ¿Amén? ¿Creen en el Evangelio? ¿Creen que el Padre descargó toda su ira en Jesús y Él recibió toda esa maldición que justamente merecíamos nosotros? ¿Ustedes creen en eso? ¿Creen que Él vivió una vida perfecta? Una vida que no podemos vivir. Y Él nos pasó los méritos de esa vida. Y Él llevó los méritos de esta vida. Sufriendo por lo que hicimos.
y dejándonos cosechar lo que Él sembró. ¿Creen en ese evangelio? Esto se trata de adornar eso y darle gloria a Él. Y digo todas cosas que ustedes saben. ¿Y saben por qué sé eso? Porque yo conozco a sus pastores y son mis amigos. Somos amigos. Este es un lugar seguro. Este es un refugio, hermanos. Todo lo que hacemos es simplemente para terminar adornando esta doctrina. Eso es todo lo que hacemos. Nada tiene sentido fuera del Evangelio de Jesucristo. Nada. Absolutamente nada. Nada. Somos fieles a nuestras esposas por Él. Trabajamos por Él. Estamos criando niños por Él. Crecemos en conocimiento por Él. Luchamos en contra del mal que mora en nosotros por Él. Vamos a vivir los tiempos de paz en santidad por Él. Vamos a sufrir los tiempos de prueba por Él. No hay otra cosa, no hay otra razón. No hay otra razón para vivir. No hay. Y ustedes lo saben. Así que ni siquiera el hecho de tener buenos matrimonios es por un confort. Es por glorificarlo a Él. Amén, hermanos. Que el Señor nos haga madurar en su palabra y en sus verdades. Y que eso tenga consecuencias en cada área de nuestras vidas, incluyendo en nuestros matrimonios. Amén. Gracias, pastor, por el ministerio de la palabra. Es interesante, ¿no? Desde el versículo 11, los versículos que tocó del 11 al 14, hay un punto clave ahí, que el problema es la palabra, porque habla de alimento, la leche y el sólido, pero sigue siendo la palabra, ¿no? Y creo que el problema de nuestra inmadurez parte por nuestro relacionamiento con la palabra. Pastor decía algo claro, que siempre estamos escuchando, y eso es un peligro también para algunos, y puede ser un juicio de Dios también, porque la palabra endurece también el corazón. Gracias a Dios, a algunos se le ablanda, a otros se le endurece. Y creo que, como siempre en cada, dicho sea de paso, muy pocos me pasaron la tarea que había para esta reunión de los matrimonios, ¿no? Pero sí me gustaría, como tarea, a base de lo que escuchamos hoy, yo sé que algunos matrimonios lo están haciendo y los felicito y sigan adelante en eso, pero sí sería bueno que juntos esta semana, se propongan empezar a tener una lectura bíblica juntos. Y preguntarse qué es lo que están leyendo, qué es lo que leen. Gastar un tiempo en la semana, por lo menos 1 o 2 días, hasta que esto se haga hábito, ¿sí? Yo sé que hay matrimonios que lo están haciendo, pero sé que hay que no los están haciendo. Y realmente, como decía el pastor, ¿no? Decir lo mismo. Y creo que el mayor problema de toda iglesia es la inmadurez. Y es el pecado que nos lleva a todos, en el relacionamiento, en la vida personal y más en el matrimonio, ¿no? Y de una manera práctica hablaba el pastor, decía, el canzoncillo, el campeón, ¿no? Le pregunto a las esposas, es el discurso de todos los días. Y parece que nosotros los varones nos entraban y pensamos que es macanada, ¿no? Decíamos, macanada es esto. Pero realmente estamos luchando mucho con el tema de la inmadurez, nosotros los varones. Muchísimo. ¿Y por qué es esto? Porque no estamos teniendo contacto con la palabra. El pastor habló de consejería y a veces creemos que la consejería va a resolver el problema. Eso no resuelve el problema. Lo que resuelve es nuestra interacción con las Escrituras, porque Salmo 19 que dice que la palabra de Dios transforma, convierte el alma. Y ese es nuestro problema. No nos exponemos. Por eso muchos dicen, yo sé que algunos dicen, no, pues yo no tengo mi lectura. Yo no estoy, a veces preguntan, ¿cómo está tu lectura?
pero a veces pensamos como un gualicho, como un, no sé, como un amuleto. Ay, si no leo hoy mi Biblia, pero no de esa manera. Pero no de esa manera. Detenerme y tratar de ver qué es lo que Dios quiere decirme acá. Y no voy a dejar este pasaje hasta que el Señor no me hable a mi corazón. Entonces, creo que es muy bueno, versículo 11 al 14 del pasaje de hoy, seguir meditando en todo este tiempo. Hay mucho que meditar, por ejemplo, como yo anoté acá, somos incapaces de enseñar la palabra de Dios a otros. Hoy se está hablando mucho de la maternidad y acá en nuestra iglesia estamos siendo bendecidos con muchos bebés ahora. Se está hablando mucho de la maternidad cristiana, pero yo creo que se está pasando de algo precioso a la idolatría. Porque mucho mamá y Biblia. ¿Cómo está tu contacto con la Biblia? ¿No? Pues hay que tener cuidado, mamás, con hijos. Estamos en el mundo de los, ¿cómo siempre sale mal la palabra? Los postcards. Creemos que eso es la solución, y eso no es la solución. La solución es tu tiempo con el Señor. Nosotros los varones, ¿cómo estamos con nuestro devocional diario? No nuestra lectura, devocional, mi tiempo con el Señor. Yo estoy leyendo y el Señor me está hablando. Mi esposa tiene un problema, ¿la estoy pastoreando o no la estoy pastoreando? ¿Tengo para pastorearla o no tengo para pastorearla? Yo creo que muchos de nosotros somos como Elí, que ven a su esposa como Ana. Si bien Ana no era su esposa, pero Ana estaba ahí orando, angustiada, y ¿qué decía Elí? Está borracha. Y muchos de nosotros creo que estamos actuando así con nuestras esposas. No sabemos distinguir cuál es el problema. ¿Pero por qué es eso? Porque no estamos sumergiéndonos en la palabra de Dios. Creo que el desafío para nosotros es clave esto. La palabra. Y siempre va a ser la palabra, el Evangelio. Inexpertos, ni siquiera el Evangelio lo podían explicar. ¿No? A veces le decimos, anda a predicar el Evangelio a aquel. ¿Y qué le digo? ¿Y qué escuchaste vos? ¿Qué te convirtió a vos? Eso anda a decirle, ¿no? ¿Qué le vas a decir? ¿No? Entonces, hermanos, tenemos este desafío. Otra vez, estudiar la palabra. Pero sobre todo empecemos con el devocional personal de cada uno. ¿Sí? Yo sé que los varones están con decisiones, trabajo, pero ¿cómo no vamos a tener luz si no estamos yendo a la fuente de luz? Su palabra. Entonces, creo que todos estamos acá, en la inmadurez. Vienen nuestros hijos con ciertas cosas, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos? No tenemos sabiduría del Señor. Entonces, eso indica nuestra inmadurez. Podemos ser maduros para otras cosas, pero para la vida, no. Tenemos que ser sabios con respecto a la palabra, ¿no? Y gracias, pastor, por la exhortación, y fue algo distinto de lo que solemos con otros hermanos tratar el tema de los matrimonios, pero creo que acá no pasa mucho por la comunicación o cuestiones así de matrimonio, sino de nuestra relación con la palabra. Eso va a indicar nuestra madurez o inmadurez. Así que tiene usted a su esposa al lado, tiene a su esposo al lado, y diga, bueno, mi amor, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué día nos vamos a juntar? Y vamos a meditar en la palabra. Y vamos a, no sé, si hacer el devocional juntos, por separado, no sé, pero ese tiempo exclusivo. Exclusivo. Les soy sincero, yo recién ahora estoy disfrutando otra etapa con Estela. No porque nadie se haya ido, bueno, Sandra está trabajando, pero ahora nos estamos sentando a tener una lectura bíblica, solamente lectura bíblica, no a meditar, no a leer la Biblia nomás. Después no sé de cuántos años. Y ahora lo estoy disfrutando. Bueno, Dios me da la posibilidad ahora de disfrutarlo, ¿no? Pero eso hagan, hermano. Hagan eso. Eso nos va a ayudar. Nos va a ayudar.
Es la interacción que tenemos con las escrituras. Con las escrituras. Yo sé que hay esposas que están leyendo, que están haciendo lo posible para que su matrimonio salga adelante. Pues yo no le aseguro que su matrimonio va a ser bendecido, pero sí, como esposa va a ser bendecido porque estás haciendo las cosas bien. O al revés. El esposo está haciendo y la esposa no. Bueno, tu vida va a estar bendecida, pero tu matrimonio no sé si va a ser bendecido. Pero si los dos hacen, es diferente. El matrimonio sí va a ser bendecido. Entonces les animo a que hagan eso. Así que esta semana propónganse juntos y después me dicen, sí, vamos a tener nuestro devocional, o capaz quieren leer algún libro cristiano, me pueden escribir y preguntar, ¿qué libro podemos leer junto con mi esposa? Y me dicen, Yo conozco a alguien acá del grupo que ya en un mes y medio casi se comió 2 libros. Está full. Ya le estoy por dar otro libro para que... Entonces empecemos a leer. Yo sé que a muchos les cuesta, a mí me costó muchísimo leer. Muchísimo. Pero ahora cualquier pedazo de papel que veo en el piso, lo leo. Entonces es fácil, no es complicado. Entonces vamos a orar. Nuevamente gracias. ¿Tu nombre? Cristian. Daira. ¿Y con su hija? Arwen. Así que damos gracias a Dios por ustedes también. Vamos a orar. Nuestros saludos a la congregación. Los hermanos, Waldir, ¿querés orar? Bueno.